Considera cómo podría verse la Vía Láctea a través de un gran lente. Puede que te sorprenda saber que las galaxias en sí mismas pueden funcionar como lentes. El telescopio espacial James Webb encontró 6 nuevas galaxias que no deberían existir, dejando a los científicos de todo el mundo desconcertados. A través del uso de telescopios, los astrónomos y científicos pueden utilizar el viaje en el tiempo para ver la formación de galaxias a lo largo de millones de años, pero nada podría haberlos preparado para lo que han observado últimamente. Estas galaxias hasta ahora desconocidas representan un desafío para las cosmologías y teorías aceptadas. Según los investigadores, estos resultados teóricamente no deberían ser posibles y están en contra de la ley. Estas nuevas galaxias, ¿qué son? ¿De qué manera los encontró el James Webb? ¿Qué repercusiones tienen estos descubrimientos? Ven a ver cómo el James Webb identifica estructuras que no deberían estar aquí con nosotros en este vídeo. El estudio de las escalas más grandes del cosmos se llama cosmología, y es un tema de estudio emocionante y fascinante. Nuestra capacidad para ir a nuevos y hermosos lugares en el espacio y estudiar sus profundidades crece junto con los avances tecnológicos. Liderando esta exploración cósmica está el telescopio espacial James Webb. Con un espejo primario de 6,5 metros de diámetro y compuesto por 18 partes hexagonales que se despliegan como una flor de origami, es el telescopio espacial más grande y potente jamás construido. Con la ayuda de este enorme espejo y su sofisticada tecnología infrarroja, el James Webb es capaz de mirar en el cosmos primitivo. 250 millones de años después del Big Bang, las primeras galaxias comenzaron a desarrollarse, y su luz fue captada. El objetivo de James Webb es transformar nuestra concepción del cosmos. Tiene como objetivo iluminar los enigmas que rodean el origen del universo, demostrando la génesis de galaxias y estrellas, el desarrollo de estructuras cósmicas y la posible presencia de exoplanetas. A través de su capacidad para penetrar en nubes de polvo que son opacas a la luz visible, el James Webb es capaz de desvelar las profundidades del cosmos al monitorear objetos lejanos que producen luz en el rango infrarrojo. La ciencia de la cosmología tiene mucho que ganar con el descubrimiento de nuevas galaxias. Cada galaxia encontrada añade una pieza al rompecabezas cósmico y ofrece información sobre su evolución y composición. Los astrónomos pueden aprender sobre el nacimiento de estrellas y planetas, la distribución de la materia oscura y la energía oscura, y la estructura general del universo al examinar galaxias distantes. Nuevos descubrimientos han sido posibles gracias a la capacidad del James Webb para detectar galaxias tenues y lejanas. La cámara tomó fotos de la galaxia más lejana jamás observada en julio de 2022, una galaxia que existió solo 620 millones de años después del Big Bang. Estos descubrimientos revelan las primeras galaxias que surgieron del caos primordial y empujan los límites de nuestro conocimiento del cosmos temprano. ¿Qué tiene este telescopio que es tan asombroso y único? El telescopio espacial más grande y poderoso jamás construido es el James Webb. Dado que es un telescopio infrarrojo, la luz en la porción infrarroja del espectro electromagnético es lo que está destinado a detectar. Con un diámetro de 6,5 metros, el espejo primario del James Webb es 3 veces más grande que el del telescopio espacial Hubble. HST. Porque James Webb recoge 4 veces más luz que Hubble, es capaz de ver cosas que están muy lejos. A menos 218 grados, el James Webb opera a una temperatura más baja que el Hubble. Los dispositivos de radiación pueden funcionar de manera más efectiva a temperaturas más bajas, lo que aumenta su sensibilidad a la tenue luz infrarroja. Mientras el James Webb funciona a menos 218 grados, el Hubble opera a menos 123 grados. 4 instrumentos más, cada uno destinado a explorar una región espectral distinta, son parte del James Webb. La herramienta principal para la imagen en el infrarrojo cercano, la región del espectro infrarrojo más cercana a la luz visible, es una cámara de infrarrojo cercano. Numerosos objetos, incluyendo estrellas, planetas, galaxias y nebulosas, serán estudiados por el telescopio. Los astrónomos pueden evaluar la composición química de los objetos e investigar su velocidad utilizando un espectrómetro de infrarrojo cercano para analizar los espectros de los objetos en esta región. La región del infrarrojo medio del espectro infrarrojo, que está más alejada de la luz visible,
Es el rango de imagen en el que el instrumento de infrarrojo medio está destinado a capturar imágenes. La herramienta se utilizará para investigar objetos únicos en las primeras fases de su desarrollo, como estrellas y nubes de polvo. Dos componentes se combinan para formar el IMILLE y espectrógrafo de ranura sin espectro y el sensor de guía fina. El James Webb será enfocado por el sensor de guía fina, mientras que los atributos e imágenes de objetos en el infrarrojo cercano serán registrados por el espectrógrafo sin rendija. En comparación con el Hubble, el James Webb es una mejora importante ya que puede estudiar una nueva región del espectro electromagnético. Diseñado para detectar luz en el espectro visible, Hubble es un telescopio óptico. Sin embargo, el James Webb fue construido como un detector de infrarrojos, lo que significa que puede identificar la luz en esta región del espectro. Como parte de su objetivo de mirar hacia atrás en el tiempo, estudiar la creación, composición y origen de las galaxias, y buscar exoplanetas, el James Webb ha encontrado 6 nuevas galaxias. Las personas en la Tierra se sintieron atraídas por estas galaxias recién descubiertas porque ofrecían una visión previamente inalcanzable sobre los orígenes del cosmos. Las galaxias incluidas en una investigación reciente que se basó en los datos iniciales proporcionados por Webb están tan lejos que, incluso con telescopios potentes, solo aparecen como pequeños puntos rojos. Los astrónomos descubrieron que estas galaxias eran visibles solo 500 a 700 millones de años después del Big Bang, basándose en un análisis de la luz que estas galaxias emitieron. Dado que las primeras galaxias suelen ser densas nubes de átomos de hidrógeno en el espacio, su existencia no es notable por sí misma. Sin embargo, las galaxias que son visibles en las fotos del James Webb parecen ser bastante grandes, y sus estrellas son muy antiguas. Los expertos afirman que el nuevo descubrimiento es incongruente con las mediciones anteriores del Hubble y desafía las hipótesis aceptadas sobre la estructura y evolución temprana del cosmos. Joel Leja, profesor asistente de astrofísica y astronomía estatal y uno de los autores, declaró: "Tenemos algunas expectativas sobre los tipos de galaxias que se encuentran en el universo temprano. Los estudios utilizando Hubble y otros instrumentos a menudo muestran galaxias bebé, tempranas, pequeñas y azules, objetos recién formados a partir del fluido cósmico primordial, formando estrellas y patrones por sí mismos. En términos generales, las estrellas jóvenes emiten luz azul. A medida que envejecen, queman combustible y se enfrían, emitiendo más luz roja. Pero en las galaxias más antiguas observadas por el James Webb, los astrónomos ven estrellas rojas, lo cual no esperaban. Tampoco esperaban ver galaxias más grandes que 1 millón de soles. Pero a la profundidad de visión del James Webb, los puntos rojos parecen 50 veces más grandes. Las galaxias más grandes de nuestra muestra deben ser de 2 a 4 veces más pequeñas que la Vía Láctea. Según antes de que los astrónomos empiecen a reescribir la cosmología para explicar cómo las galaxias se unieron tan rápidamente después del Big Bang, necesitan asegurarse de que los puntos rojos que ven no sean otra cosa. Pero la mayoría de las otras explicaciones requieren un concepto completamente nuevo, dijo Leja. Por ejemplo, la falta de componentes pesados en el cosmos primitivo puede haber hecho que las estrellas brillaran con mucha intensidad, y puede que no hayamos tenido esto en cuenta al crear nuestros modelos. También sería interesante encontrar evidencia de estrellas originadas a partir de gas como actividad estelar, ya que este no era el caso en el universo temprano y podría llevar a la formación de estrellas. Lo más importante es que los espectros proporcionan mucha discriminación a estos objetos, afirmó Leja. La investigación indica que las identidades y distancias de estas cosas están conectadas. Podemos identificar el objeto y viceversa si conocemos la distancia. Estos resultados son inesperados. Los científicos ya se han encontrado con el obstáculo inesperado de revisar sus teorías sobre el cosmos primitivo, apenas 6 meses después de que el equipo del James Webb anunciara los primeros hallazgos del gran observatorio. Según la NASA, algunos de los lugares que encontraron se asemejan a agujeros negros supermasivos cuando se ven como galaxias. Estas son áreas donde se acumulan enormes cantidades de materia, miles de millones de veces la masa del Sol, y la atracción gravitacional es tan poderosa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Incluso si 3 de los 6 elementos que encontraron eran negros,
Los científicos creen que esto aún representa un cambio sustancial en la comprensión. La magnitud del descubrimiento indica que, contrariamente a las afirmaciones posteriores, podría haber 100 veces más estrellas de esta era de lo que los astrónomos creían anteriormente. La noción de que una galaxia masiva se formó temprano en el cosmos contradice las opiniones de muchos astrónomos sobre el origen del universo. Estas partículas son referidas en la ciencia como perturbadores cósmicos, y hasta ahora han estado a la altura del apodo. En una declaración posterior de Penn State, Leja afirmó: «Estamos examinando el universo por primera vez, pero no sabemos qué encontraremos». Resulta que encontramos algo inesperado que plantea preguntas científicas. Cuestiona la imagen general de la formación temprana de galaxias y nuestra comprensión del universo. La primera galaxia, conocida como GN-Z11, es enorme y extremadamente compacta. Actualmente es la galaxia más lejana conocida. La Tierra tiene apenas 330 millones de años cuando su luz llega después de viajar durante más de 13,000 millones de años. GN-Z11 es más pequeña que la Vía Láctea y más compacta, a pesar de haber sido generada primero. Sin embargo, es asombrosamente y sorprendentemente 89 veces más grande que la Vía Láctea, lo que nos ayuda a comprender el origen de las galaxias. GN-Z10, la segunda galaxia, está situada a unos 13.3 mil millones de años luz de la Tierra. Los astrónomos no habían anticipado a nivel de brillo tan alto. Era casi 100 veces más brillante. Debido a esto, los astrónomos teorizaron que una población de estrellas se estaría desacelerando rápidamente, lo que podría alterar fundamentalmente nuestro conocimiento sobre cómo se originan las estrellas en el cosmos primitivo. GN-Z9, la tercera galaxia, está situada a unos 13,000 millones de años luz de la Tierra. Numerosos elementos más pesados, incluyendo oxígeno, carbono y nitrógeno, también fueron descubiertos, en línea con investigaciones anteriores. Estos elementos se producen en los núcleos de enormes estrellas que explotan en supernovas, enriqueciendo el medio interestelar y proporcionando los medios para la vida tal como la conocemos. La existencia de metales pesados en esta galaxia señala el cosmos primitivo, cuando se formaron estrellas y ocurrieron explosiones de supernovas, como una etapa crítica en la creación de la vida. GN-Z8, la cuarta galaxia, está situada en la misma área que la galaxia anterior y tiene una estructura muy delgada. Esta característica desperata la teoría aceptada de la formación de galaxias. Aunque se cree que los discos emergen a través de interacciones gravitacionales dentro de las galaxias, la formación de discos no fue posible en el cosmos temprano debido a su extrema turbulencia. La presencia de esta galaxia plantea la posibilidad de que la formación de discos ocurra antes de lo que se crea anteriormente, lo que podría alterar nuestra percepción de cómo evolucionan las galaxias. GN-Z7, la quinta galaxia, tiene mucho polvo, lo cual es crucial para la formación de planetas. La existencia de polvo en esta galaxia implica que los planetas pueden haber comenzado a desarrollarse en el cosmos temprano, ya que el polvo proporciona los bloques de construcción para los planetas rocosos. En contraste con las galaxias anteriores, la sexta y última galaxia, GN-Z6, muestra un comportamiento inesperado que cuantifica la cantidad en que los objetos ligeros se estarán a medida que el universo se expande. La galaxia puede estar en una parte del universo donde la expansión es un poco más lenta, ya que su desplazamiento al rojo es un poco menor de lo que se predice para las galaxias distantes. Este hallazgo podría arrojar luz sobre la estructura general del universo. Los poderes notables del James Webb se demuestran con el hallazgo de estas 6 galaxias. A través de nubes de polvo que obstruyen la luz visible, puede revelar galaxias lejanas gracias a su fuerte capacidad infrarroja. Se cree que las cámaras de infrarrojo cercano fueron cruciales para estos hallazgos.
Puede tomar fotos detalladas de galaxias lejanas y tenues gracias a su amplio campo de visión y alta sensibilidad. Además, es capaz de capturar luz en el rango del infrarrojo cercano, lo que le permite enfocarse en cosas invisibles y atravesar nubes de polvo. El hallazgo de estas 6 galaxias representa un avance significativo en nuestro conocimiento del cosmos primitivo. Los astrónomos pueden aprender sobre la génesis de las estrellas y las galaxias, la evolución de la estructura cósmica y la posible existencia de exoplanetas habitables al examinar galaxias distantes. Además, este descubrimiento más reciente pone en duda nuestro conocimiento y ideas sobre la formación de galaxias. Estos resultados sugieren que las galaxias pueden originarse en el universo antes de lo que se crea anteriormente, lo cual es una de las consecuencias más significativas de la investigación. Se acepta generalmente que las galaxias se originaron aproximadamente 500 millones de años después del Big Bang. Sin embargo, el James Webb encuentra galaxias que existieron solo 300 millones de años después del Big Bang. En segundo lugar, el hallazgo de enormes galaxias estelares como GN, Z11 plantea la posibilidad de que la creación de estrellas en el cosmos primitivo ocurriera antes de lo que se crea anteriormente. El desarrollo de estas gigantescas galaxias ocurrió cientos de millones de años después del Big Bang, demostrando la alta eficiencia del proceso de formación estelar en el universo primitivo. En tercer lugar, las ideas convencionales sobre la formación de galaxias son desafiadas por las observaciones de galaxias como GN, Z8, que tienen características inesperadas similares a un disco. A pesar de que el cosmos primitivo era demasiado tumultuoso para la formación de discos, se hipotetiza que los discos emergen como resultado de interacciones gravitacionales dentro de las galaxias. El descubrimiento de GN, Z8 plantea la posibilidad de que el disco se haya desarrollado antes de lo que se crea anteriormente, lo que podría tener un impacto en nuestra comprensión del desarrollo de las galaxias. Además, el descubrimiento de elementos pesados en las galaxias, como el nitrógeno, el carbono y el oxígeno, implica que las explosiones de supernovas de estrellas gigantes que produjeron estos elementos ocurrieron antes de lo que se crea anteriormente. Esto tiene ramificaciones para la formación de planetas y la posibilidad de vida temprana, ya que implica que el desarrollo químico de la Tierra podría estar ocurriendo más rápidamente de lo que se pensaba anteriormente. Finalmente, se requieren modificaciones a los modelos cosmológicos actuales a la luz del hallazgo de las primeras galaxias, la inclusión de elementos pesados en el universo temprano, la aceleración de la tasa de formación estelar y la formación temprana de galaxias deben ser consideradas en estos modelos. Nuestra comprensión del cosmos se mejora y profundiza como resultado de estos hallazgos, que nos obligan a reconsiderar ideas y modelos preexistentes. Podemos anticipar otros hallazgos que iluminarán aún más nuestra comprensión del sistema cósmico cuando nuevos telescopios más potentes se unánimes a la búsqueda de la exploración espacial. Pero los nuevos hallazgos sobre las galaxias tienen importantes repercusiones para los estudios cosmológicos y las próximas misiones espaciales. Estos hallazgos mostrarán la necesidad de telescopios más potentes y sofisticados para profundizar en el cosmos y abrir nuevas direcciones de estudio. El hallazgo de galaxias del universo temprano ofrece una oportunidad rara para investigar las fases iniciales de la creación y el desarrollo de galaxias. Los astrónomos pueden aprender sobre el comienzo del universo, los eventos que llevaron al nacimiento de las primeras galaxias y la evolución de las galaxias a lo largo de millones de años al estudiar galaxias distantes. Se anticipa que la investigación espacial futura ampliará este logro, ya que el James Webb desempeñó un papel significativo en estos descubrimientos. El observatorio verá si Rubin está previsto que abra sus puertas en 2024 y ofrecerá observaciones astronómicas que permitirán a los investigadores examinar
y aprender sobre una amplia gama de galaxias, incluidas las más nuevas y distance. Los astronomos podrán examinar a fondo la materia oscura y la energía oscura gracias a proyectos espaciales como el telescopio de encuesta sinóptica de gran área y el telescopio espacial Euclides. Al proporcionar mediciones precisas de la expansión del universo y la distribución de las galaxias, este esfuerzo contribuirá a nuestra creciente comprensión de los misterios del cosmos. Además, la posibilidad de que la formación de planetas comenzara en el cosmos temprano está indicada por la existencia de polvo en galaxias como GN-Z7. Esto plantea la posibilidad de que se pueden descubrir exoplanetas en galaxias lejanas. Por último, la interacción entre los diversos componentes cosmológicos se demuestra con el hallazgo de las galaxias más tempranas. Podemos aprender más sobre el comportamiento de la materia oscura y la energía oscura, el desarrollo químico del universo y la posibilidad de vida extraterrestre al examinar el origen y la evolución de las galaxias. Para obtener una comprensión más profunda de la evolución del universo desde sus etapas primordiales hasta su estado actual, la investigación cosmológica en el futuro debe incluir estos nuevos hallazgos. Los científicos y astrónomos tendrán que reevaluar nuestras nociones preconcebidas y suposiciones sobre el cosmos y su funcionamiento a la luz de estos hallazgos y los que se harán en el futuro. Esto definitivamente no sería perjudicial. Gracias por ver otro episodio. Mientras estés aquí, puedes ver más videos relacionados con el espacio.